Hola a todos, buenos días, soy Óscar Martínez, bienvenidos a este encuentro en Mira Te Cuento, donde lo vamos a pasar bien en este ratito y donde espero que vosotros participéis, ¿vale? Hola a todos los coles, a todos los alumnos y alumnas que nos seguís y además podéis participar de una manera pues, muy fácil. Oye, profe, a ver, que quiero preguntar. Nos escribís un mensajito con vuestra pregunta, vuestra duda, vuestra curiosidad y aquí estamos, ¿vale? Esto se llama Mira Te Cuento, es una iniciativa de la Fundación Universidad Empresa orientada a juntar a profesionales como los que vais a escuchar a continuación con estudiantes. El objetivo, para que os hagáis una idea, es compartir la experiencia de estos chavales que ya están currando y ahora nos cuentan, bueno, pues un poco de dónde venían, esas dudas que tenéis ahora de qué voy a hacer, a qué me voy a dedicar, qué voy a estudiar, cómo han ido progresando con esfuerzo y ahora dónde están, que están en una compañía maravillosa que es Naturgy. Doy las gracias también a CEIM, que es, bueno, es patrocinador importante en esta historia. Y fijaos, FUE es la Fundación Universidad Empresa, lleva 50 años acercando la universidad y la empresa donde vosotros sois los protagonistas. Insisto, vuestras preguntas aquí las leemos y así lo hacemos como más divertido, ¿vale? Os voy a presentar, bueno, la de gente que tenemos hoy. Hola Ana, hola Enrique, hola Irene y hola Karen. Buenos días a todos. Hola. Hola, buenos Buenos días. días. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Sí, Muy bueno, bien. pues nada, súper bienvenidos. Quiero primero, Karen, que nos cuentes un poquito, Karen Riveros, que es responsable de Employer and Branding de Naturgy. Cuéntanos exactamente qué es Naturgy. Bueno, lo primero, daros a todos las gracias por estar conectados. Es un mérito día viernes, último día de la semana, a puertas de un fin de semana que espero que sea muy bueno para todos. La verdad es que como Naturgy nos hace muchísima ilusión estar hoy aquí, aunque debo decir que seguro que nos conocemos ya, varios de los que nos están escuchando, porque vamos, os llevamos luz, ¿no? Os llevamos gas, pero de lo que les voy a contar esta mañana es que hacemos muchísimo más que eso. Hacemos muchísimo más que solo llevaros luz y electricidad a casa, ¿vale? Nos dedicamos con mucha pasión a toda la cadena de valor de la energía, desde generar energía, distribuirla, transportarla, almacenarla y comercializarla a 60 millones de personas en 20 países del mundo. En Naturgy trabajamos 7.000 profesionales de distintos perfiles, distintas nacionalidades, os habéis dado cuenta, chilena, ¿no? Pero independiente de la geografía en la que estemos, Naturgy está trabajando en tener protagonismo en la transición energética y en convertir que nuestro proyecto sea sostenible. Y esto suena como entre difícil y un poco, ¿no?, de cuento. ¿Qué significa? Y aquí os quiero que os quedéis con 3 ideas, que cuando Vale. contéis de, mira, el viernes estuvimos en una actividad de Naturgy y mira, me enteré de 3 cosas. Naturgy está primero potenciando en todo el mundo proyectos de energía renovable. Y cuando hablamos de energía renovable no solo hablamos de eólica, no solo hablamos de paneles solares, sino que también hablamos del biometano, hablamos del hidrógeno y también hablamos de la comercialización desde un punto de vista sostenible. También estamos en la eficiencia energética, cuando en realidad necesitamos que el tipo de energía que nos llega sea cada vez más eficiente, más sostenible, y para eso estamos integrando tecnología de vanguardia. Y eso me lleva al tercer punto, clientes. Estamos enfocados en que la relación con nuestros clientes sea cada vez mejor, a partir, por ejemplo, de integrar tecnología, por supuesto, digitalizar y plantearnos modelos de relacionamiento que cada vez más nos acerquen a los clientes. No somos los únicos, las energéticas, no somos los únicos porque todas las compañías estamos compartiendo este reto, pero en Naturgy lo estamos abordando desde la digitalización. Entonces, por ejemplo, si esto fuera una red social y tuviera que actualizar, porque ya yo he dicho antes, teníais una foto nuestra, ¿no? Si tuviera que actualizar la foto del perfil de Naturgy y la bio, ¿qué pondría? Bueno, podría poner la foto de, ¿no?, el aerogenerador, del panel solar, de un robot de inteligencia artificial, de una patineta para movilidad sostenible. Pero la que vamos a colocar hoy es la de nuestro talento. Vamos a colocar la foto de Irene, de Enrique y de Ana, que son el ejemplo brutal del talento joven que tiene Naturgy hoy en casa y que están participando en proyectos chulos. Por eso les invito a que les pregunten, los conozcan, les escuchen, lo pasemos bien y que cuando defináis qué estudiar a partir de esto y todas las experiencias de vida que tengáis, que seguro que será más de una profesión,
porque tendréis la fortuna de poder elegir varias cosas a la vez. Cuando defináis qué estudiar, penséis en nosotros, a partir de lo que vean hoy, de lo que sigan viendo de nosotros, y a ver si os sumáis, porque nuestra propuesta es transformar el mundo a través de la energía. Así que, buena jornada. Vale, pues muchísimas gracias, Karen. Ha sido un placer escucharte. Invitada estás Gracias a para ti. que te quedes, que sé que nos vas a seguir. Sí, Gracias. sí. Vale, Hasta dale. luego, buen día. Bueno, Ana, hola Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Ana es especialista en sistemas informáticos. Hola, Enrique. ¿Qué Enrique tal? Marín es de Data Analyst, que analiza, imagino, todos los datos, todas las cosas, ¿verdad? Correcto, Irene correcto. Cruz. Oye, Irene, lo tengo aquí apuntado, que es CRO. CRO, sí. Bueno, es una posición de optimización de conversiones web. Luego entramos en Sí, chicha. por favor, porque me he quedado igual, o Sí. sea, con lo de CRO. Oye, quiero porque habrá muchos chavales, chicos y chicas, que estén ahora mismo pensando, ¿qué hago con mi vida? Estoy terminando el bachillerato, tengo que tomar una decisión, no lo tengo claro, cada uno me dice una cosa. Empiezo por ti si quieres. Irene, ¿cómo fue ese momento donde no sé si lo tenías claro o no? Bueno, la verdad que lo recuerdo como si fuera ayer porque no fue hace tanto, ¿vale? Yo tengo 29 años, pero es que recuerdo perfectamente lo que era ese momento de por dónde tiro, realmente qué quiero hacer, qué me puede aportar más, ¿no? Que al final siempre te da esa incertidumbre de, oye, yo el día de mañana pues quiero hacer algo que me llene, ¿no? Que me pueda también ganar bien la vida. Sí. Pero bueno, en mi caso he de decir que lo tenía bastante claro. Yo estudié periodismo por absoluta vocación, o sea, desde que tengo 3 años me ha encantado el mundo de la comunicación, las navidades me ponía a simular programas de televisión, o sea, en mi caso lo tenía muy claro. Y bueno, al final luego la vida me ha llevado por otros caminos, ya si corresponde, pues luego os cuento un poco más, pero no lo cambiaría, o sea, yo lo tenía muy claro, estudié periodismo y comunicación audiovisual. Y bueno, creo que si alguien tiene una vocación, al final el tema es encontrar algo que te llene, ¿no? Y si tienes una pasión, pues intentar ligar lo máximo posible a lo que hagas el día de mañana, O sea a temas que te gusten. tú en tu caso, Irene, no brujuleaste mucho porque lo tenías claro, o sea, no te informaste de otras carreras, nada, simplemente tu Bueno, me elección era... informé por el hecho de tener otras alternativas después de selectividad, ¿no? También estuve Sí. pensando pues temas de publicidad, de marketing, que es al final lo que estoy haciendo ahora, pues ramas que al final pueden estar muy ligadas con algo relacionado con la comunicación. Pero quería hacer periodismo y al final fue lo que hice, sí. Oye, imagino que en tu caso la nota, bueno, luego hablamos de la nota, porque la nota sería importante, tú lo tenías claro, pero claro, luego el tema de la nota, dónde Uf, estudio, sí. si me llega, mira cómo, qué cara hago yo. Oye, Enrique, en tu caso, ¿lo tenías claro tanto como Irene o no? ¿Alguna duda? Bueno, a ver, un momento en el que te deciden, ¿no? Pero es verdad que al principio, pues alrededor, me acuerdo, parte final de la ESO, los 2 últimos años, algo así, hay un momento de duda, ¿no? Porque a lo mejor no es que no sepas que te gusta, pero a lo mejor hay 2 o 3 cosas que te llaman la atención, ¿no? En mi caso siempre me llamó mucho la atención las matemáticas y en el colegio, pero en cambio por otro lado, así como sector, pues todo el tema de entender qué son los negocios, cómo funcionan los negocios, el mundo empresarial, pues me llamaba mucho la atención. No sé por qué, ni las matemáticas ni los negocios, hubo un momento en el que me planteé como reto, se escuchaba mucho, los ingenieros, sé ingeniero, estudio ingeniería, los ingenieros tienen futuro, y un momento en el que me planteé como reto de decir, bueno, pues ¿qué es esto de ser ingeniero? Y dije, pues yo voy a ser ingeniero. Y decidí entonces que quería estudiar ingeniería industrial. Me informé un poco acerca de qué consistía ingeniería industrial. Vi que tenía mucho que ver con matemáticas. Vi que si querías en un futuro podías relacionarlo con el tema de negocio, tema empresarial. Y pues lo enfoqué como un reto. Fue como un reto personal, un momento en el que dije, pues oye, ¿por qué no? Yo voy a ser ingeniero porque quiero y porque creo que puedo. Y ahí fue el momento en el que lo decidí. Luego es verdad que he tenido suerte y el mundo de ingeniería me ha permitido tocar distintos sectores, entonces ahora es una decisión de la que me alegro. Oye, Ana, en tu caso, porque de momento esto es raro, ¿eh? Tenemos dos compañeros que más o menos sabían por dónde tirar. ¿En tu caso qué? Yo, la verdad, no tuve tanta suerte como ninguno de los dos y me acuerdo que eso, a finales de la ESO y bachiller tenía muchísimas dudas. O sea, yo incluso estuve dudando mucho en cuarto de la ESO si hacer letras o seguir por ciencias.
Y bueno, al final siempre las asignaturas, pues eso, de ciencias, de matemáticas y tal, me han llamado mucho la atención, aunque nunca han sido las que mejor se me han dado, pero tomé la decisión de seguir por ciencias y luego en bachiller, pues también como a Enrique, pues me llamaba mucho la atención eso, el mundo empresarial, el mundo, eso relacionado más con el tema científico y tal, y me informé sobre ello y al final decidí estudiar ingeniería de organización industrial, que a diferencia, por ejemplo, de la carrera de Enrique, sí que es una ingeniería, entonces tiene toda esa base de matemáticas y estudios similares, pero también hay asignaturas enfocadas a la empresa. Entonces, yo creía que esa para mí era la combinación perfecta porque tenía asignaturas que me gustaban y luego asignaturas que veía que en una vida laboral me iban a dar mucho enfoque hacia lo que yo quería. Oye, pues bienvenida al mundo real, porque Ana, lo normal es lo tuyo, ¿eh? O sea, que nadie sepa o tenga muy claro qué hacer, que uno le diga una cosa, que resulta que sus padres han estudiado otra, que al final sugieres que, oye, ¿y esto? ¿Pero cómo te vas a meter ahí? Luego, hay mucha gente que estudia, no sé qué opináis vosotros, algo porque tiene muchas salidas. Yo creo que eso es un error, porque algo que tiene salidas hoy, a lo mejor dentro de unos años, cuando termines el grado, no las tiene y al final estás haciendo algo que no te gusta, ¿no? Irene. Sí, yo recuerdo un dicho que se decía mucho, que era lo del que sabe, sabe y el que no ADE, ¿no? Siempre se decía que mucha gente que no sabía qué estudiar, al final dices, oye, me hago ADE, que así conozco tema de negocios, de empresa y en un futuro tengo muchísimas salidas. Bueno, es una opción, es que yo no me he visto en esa situación, pero de repente verte en un momento en el que tienes que decidir y realmente no tenerlo claro, Claro. bueno, luego al final es lo que digo, la vida te va llevando y además estamos en un momento de actualización constante, o sea, esto no es hacer, ahora me hago una carrera y ya tengo definida el resto de mi vida, ¿no? Sino que tú vas cogiendo experiencia, vas trabajando, vas viendo otras cosas y puedes ir girando, ¿no? Y de hecho te enriqueces más que si desde el minuto uno siempre haces lo mismo. Entonces, bueno, yo lo veo así, no sé qué opinan mis compañeros. ¿Tuvisteis alguna duda? ¿Alguien que os dijera, yo qué sé, vuestros padres, pero ¿dónde vas? Enrique. Bueno, sí, no. Dinos la verdad, dinos la verdad. No, en lo que te he dicho estoy totalmente de acuerdo contigo antes, es decir, tú al final yo creo que tienes que estudiar lo que te crea curiosidad, lo que te apasiona, lo que te llama, lo que te hace querer investigar, querer saber más, estar atento. Siempre hay asignaturas, todo nos pasa, o cosas que nos hacen estar atentos, que nos crean curiosidad y otras que no. Yo creo que por ahí es donde tienes que analizarte a ti mismo, ser honesto y tirar por ahí porque es lo que puede ser tu vocación, y si luego más adelante te das cuenta que no, pues como ha dicho Irene, no pasa nada por girar, probar cosas nuevas y avanzar. Yo en mi caso es verdad que es la típica tradición de la mayoría son mi padre, mi primo y tal, carrera científica. Mi padre tuvo también la espinita de no haber estudiado ingeniería, él es arquitecto, y siempre se dijo, yo quise ser ingeniero de camino y no me atreví. Y entonces a lo mejor en parte yo ahí tuve el gusanillo que mi padre me metió, pero no fue por influencia suya, de haber estudiado ingeniería. O sea que yo soy a lo mejor en ese caso... Tuve dudas, como dije antes, pero yo mismo me puse el reto. Oye, no os he preguntado, Enrique, ¿tú tienes cuántos años? Os pregunto la edad porque soy joven y se puede decir, ¿eh? Yo tengo 28. 28, Irene. Yo 29. ¿Y Ana? Y yo 23. 23, o sea que tú estás O sea, yo ahí estoy recién salida. recién salida, del horno. tiernecita. Claro, claro. Oye, Sí. Irene, y vamos a hablar en tu caso perdona, Ana, del tema de la nota, porque ya decides tirar para adelante. ¿Y tuviste algún problema con la nota, con lo que te pedían y demás? No, la verdad es que yo, o sea, a la hora de decidir dónde estudiar, también miré, o sea, una vez ya tenía definida la carrera, sí que miré diferentes universidades, pero al final fui a una universidad privada, entonces mi caso de con lo de la nota no aplica, pero aún así yo, por ejemplo, una cosa que sí que mis padres me aconsejaron y yo seguí su consejo fue que por mucho que tuviera ya definido como la carrera y que iba a ir a la universidad privada, que eso es una decisión que se toma antes de, bueno, en mi caso lo tomé antes de ir a selectividad, sí que en selectividad, o sea, estudié muchísimo y fui a sacar una muy buena nota porque al final
pues con esa edad tú piensas que una cosa es lo que te gusta, pero luego la vida efectivamente da muchas vueltas, igual te metes, te das cuenta que no es lo tuyo, o igual, no sé, no encajas de la universidad y dices, mira, es que me quiero salir y quiero ir a esta otra. Entonces, eso, mis padres me aconsejaron que intentar hacerlo lo mejor posible por si en un futuro se daba la situación de que lo necesitaba. Entonces, sí que me esforcé mucho en selectividad y eso os animo a todos porque efectivamente la vida da muchas vueltas. Pero O sea, sí. que te dio bien. ¿A ti, Enrique, tuviste problemas con la nota o no? Yo no tuve mucho problema. Yo estudié en Málaga, yo soy de Málaga, estudié en Málaga y bueno, pues no sé si un poco por el miedo de ingeniería industrial o por tal, pero la nota de corte en mi año, ahora ya ha cambiado, pero en mi año la nota de corte para ingeniería industrial en Málaga no era excesivamente alta. No hice mal bachillerato, entonces, bueno, haciendo, como ha dicho Ana, una selectividad buena, porque al fin y al cabo no sabes qué va a pasar y tienes que esforzarte y tú siempre, si puedes, tienes que darte por 100. Yo no tuve problemas, pero ahora ya ha cambiado. Ahora tengo entendido que ya estudiar industrial en Málaga es un poco más alto. Irene. Pues yo en mi caso es que lo tenía todo bastante claro, porque además tenía claro que quería hacer periodismo y tenía claro que la quería hacer en la Carlos III de Madrid, o sea, universidad pública, y quería hacer el doble grado, el de periodismo y comunicación audiovisual. Y recuerdo que en mi año había muchísima demanda, que al final es lo que te marca la nota de corte. Entonces, bueno, me puse a saco a estudiar para sacar la nota y llegué y la pude hacer, así que el esfuerzo mereció la pena. Mira, ya tenemos preguntas, me hace mucha ilusión, ¿eh? Gracias por seguirnos, por estar pendiente de lo que contamos. Y ya sabéis que vosotros sois los protagonistas, que esto es todo por y para vosotros. Primera pregunta, ¿tenéis compañeros que hayan hecho alguna FP? ¿Lo recomendáis? ¿Quién se atreve? Ana, venga. Yo, la verdad, o sea, compañeros no tengo. Sé que en la empresa sí que hay puestos que con FP se puede acceder. Por ejemplo, en el centro de operación de red, que es desde donde tienen monitorizada toda la red eléctrica. Entonces, cuando se hacen obras, sí que eso, pues ellos son los responsables de operar la red, pero no conozco ningún caso cercano, entonces no puedo dar mi opinión sobre ello. Enrique, ¿tú tienes algún caso de alguien que haya cursado FP y por saber cómo le ha ido? Es importante también, ¿eh? Que no penséis que el mundo empieza y acaba en las universidades. O sea, hay otras salidas. No compañero laboral de día a día, codo con codo, pero sí bastante. Tengo unos cuantos conocidos. Sobre todo, bueno, yo creo que el FP es una salida muy buena si tienes muy claro qué quieres estudiar y es algo que está muchas veces muy enfocado a un sector laboral en concreto y la formación es muy buena. En este caso, el caso más cercano es relacionado con contabilidad y le va muy bien. Decidió hacer un FP y trabaja en una gestoría y está muy contento, muy bien. Otra pregunta, gracias. A la hora de elegir carrera, a la hora de elegir universidad, ¿qué cosas tuvisteis en cuenta? Venga, Enrique, ya que estoy contigo. Bueno, yo es verdad que ahora a lo mejor ya con 28 soy otra persona, pero es verdad que con 18 era muy arraigado lo mío, muy de zona de confort. De tu Málaga. Sí, y yo tuve claro que si tenía la ocasión y podía, estaba muy a gusto en Málaga, a mí me tira mucho Málaga y estudié en Málaga. Entonces, si estaba la oportunidad, no, y como comenté antes, la verdad que la nota de corte no era muy alta, entonces yo en su momento la tierra tiró y me quedé en casa. ¿Pública o privada? Pública, la Universidad de Málaga, pública. Ana. Yo, la verdad, como he dicho antes, sí que barajé distintas universidades y lo que tenía en cuenta era un poco el prestigio de la universidad, porque al final esas son cosas que se saben, sobre todo en la relación que tienen las universidades luego con empresas. Y luego obviamente la ciudad en la que están creo que es muy importante y si tenéis la oportunidad creo que puede ser muy interesante pues intentar contactar con gente que haya estudiado en esa universidad, ir a puertas abiertas, que al final ellos también están ahí para explicaros la universidad lo mejor posible y para todas las dudas que tengáis solucionároslas.
y eso, o sea, yo creo que es importante el prestigio, las oportunidades a futuro, que sé que cuando estás eligiendo la carrera no lo estás pensando, pero bueno, es algo que yo creo que sí que en cierta medida hay que tener en mente y eso, que acudáis a todo lo que podáis. Irene, Sí, yo totalmente de acuerdo con Ana. has dicho Carlos III, pero no sé si barajaste otras universidades. Pues es que como era la única universidad pública que me ofrecía el doble grado, porque yo no solo quería hacer periodismo, también quería hacer audiovisuales, siempre me encanta el mundo del cine, la tele, entonces era como la única opción. Y además es que muy cómoda no me venía porque yo siempre he vivido en el norte de Madrid y la Carlos III está en Getafe, entonces era todos los días cómete en el coche, Sí, bueno, es en la el otra coche cuando punta. tuve coche, porque al principio iba en tren y tardaba 2 horas y cuarto, pero bueno, daba igual porque yo quería hacer eso, entonces es lo que hay. Pero Oye, sí, el prestigio, preguntar mucho a gente que haya estudiado ya allí, como ha dicho Ana, en foros, por Facebook, por redes sociales, compañeros de profesión que ya lleven años ejerciendo, pues yo les preguntaba, ¿y qué universidad? Tal? Y a Carlos III ganaba por goleada, sí. no, y sobre todo yo creo que es importante en ese punto en el que, bueno, pues tenéis claro más o menos por dónde tirar, pero a lo mejor no muy claro, que os informéis cómo, pues con profesores en vuestro cole, en ferias donde ahí os hablan de universidades, de nuevas carreras, porque es que yo lo sé por mi hijo que está en vuestra situación también, por la edad que tiene, que está empezando a ver qué puede hacer, no tiene ni idea, y hay ferias y le cuentan cosas y dice, ah, pero esta carrera existe, porque está, ah, pues esto también. O sea, que pensamos muchas veces que sabemos todo lo que hay y todavía hay, y luego algo importante, el 85% de los trabajos del futuro aún no existen, con lo cual va a haber un montón de cosas nuevas que se están creando y que cada año evolucionan. No sé vosotros qué consejo o recomendación le daréis a todos aquellos chavales que están pensando qué hacer, pero que, claro, necesitan informarse, Irene. Yo es que siempre he sido muy cotilla, entonces lo que recomiendo es la curiosidad, lo que decía antes Enrique. Habla con todo el que puedas, pregunta, contacta por redes sociales, ir a la universidad y sobre todo a la hora de elegir que te llene, ¿no? Es que es lo que tú dices. Ahora mismo, en nuestra época, cuando nosotros estábamos con selectividad, tal, empezando en el mundo laboral, no tanto, pero hoy en día es que dentro de 10 años probablemente habrá muchísima gente haciendo trabajos que no eran ni lo que habían estudiado, ¿no? Sino que es donde te va llevando la vida. Entonces, realmente es como un punto de inicio y luego es una carrera de fondo, o sea, donde tú vayas viendo que tienes más encaje. Yo es lo que pienso. Irene, perdona, Enrique, ¿tú has detectado algún sitio que digas, oye, sí, por favor, tenéis que ir a esta feria o a este sitio para informaros de carreras, de grados, de... Bueno, yo en mi caso estuve un par de veces en la jornada de puertas abiertas de la UMA, viendo las distintas carreras que había, en concreto especialmente las ingenierías, porque bueno, esto no es como hace 40 años que había 3 carreras, 3 ingenierías. Hoy en día ya existen un montón. Entonces, en el momento dices, ¿por qué ingeniería industrial? ¿Por qué organización industrial? ¿O por qué no ingeniería de energía? ¿Qué diferencias hay? ¿Cuál me llama más? Tienes que moverte. Muévete, investiga, busca la diferencia. A lo mejor descubres algo una carrera que no sabía que existía, un doble grado, como el caso de Irene, que te llama la atención y de repente dices, wow, ostras, pues esto es lo mío. Hay que bichear, hay que moverse. Y luego yo creo, Ana, que tenemos también que quitar presión a los chavales. No, tenéis que elegir. Bueno, ya, pero es que, oye, todavía no estoy formado como persona como para tomar una decisión así tan importante. Entonces yo creo que, oye, uno puede intentar probar y si por lo que sea empieza un curso, un grado, una FP, lo que sea, y no le gusta, siempre se puede cambiar. Y luego lo que decía Irene, muchas veces terminamos una carrera y acabamos trabajando de otra cosa. Claro, sí, o sea, yo creo que las dos cosas que has dicho, o sea, totalmente de acuerdo contigo. Por un lado, efectivamente, si se elige algo y luego al tiempo te das cuenta de que realmente no es lo tuyo, que realmente no te gusta y no te va a llenar en un futuro, no pasa nada, se deja y se empieza otra cosa, se toma tiempo para pensar y adelante, y no hay ningún problema en dejar algo a medias si realmente tienes claro que no es lo tuyo. Y luego, por otro lado, ¿qué es lo que me has dicho? No, eso que tú puedes estudiar una cosa y luego Sí, terminas trabajando en otra. sí, eso totalmente de acuerdo. O sea, al final, con lo que decíais de que en un futuro muchísimos de los trabajos que se van a llevar a cabo todavía no están ni realmente acotados. O sea, tú hoy estudias una cosa, pero lo más probable es que luego te tengas que reinventar.
Así Ya. que... Ana, pregunta para ti, te ha tocado. Dice Ana, ¿cómo es tu experiencia como ingeniera al estudiar y luego estar trabajando en un sector donde desde fuera al menos se ve que hay más hombres trabajando? Sí, sí, eso es una cosa prominente en nuestra empresa, que efectivamente, como antes las ingenierías tenían muchísima mayor tasa de hombres que de mujeres, en nuestra empresa sí que las generaciones más mayores, pues hay muchos más hombres, pero yo creo que en la ingeniería las cosas están cambiando porque realmente era un estigma que se tenía, que eran unas carreras para hombres, no sé si porque se asocian un poco con tema físico, por ejemplo, de mecánicos, que necesitas como más fuerza y tal, pero realmente sí, yo creo que las cosas están cambiando mucho. Al final, las ingenierías, salvo que o sea, la mayoría de gente no hace nada relacionado, o sea, que para lo que necesites o lo que nosotros nos imaginamos, lo que nos podemos imaginar. Entonces yo creo que está cambiando y cada vez hay más mujeres, y si realmente lo que te gusta es el mundo científico, el mundo matemático y tal, pues es una opción para todo el mundo, tanto para mujeres como para hombres. Fíjate, el otro día estuve dando una ponencia en un curso de una cosa de robótica y me llamó la atención que había afortunadamente muchas más mujeres que hombres. Es decir, que yo creo que poco a poco eso va cambiando. En tu caso, al saber que las ingenierías, es verdad que hay más hombres que afortunadamente poco a poco empezáis a ir las mujeres a apretar con fuerza. ¿Eso te hizo pensártelo o no? Dijiste, oye, yo para adelante, mujeres power, vamos. Sí, 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 no sé, yo la verdad es que considero que es una persona muy abierta y nunca he tenido ningún tipo de problema. Por ejemplo, en la universidad sí que estaba más igualado, pero en el cole, mis 2 años de bachiller, en primero estábamos 5 chicas frente a 30 chicos y en segundo 3 frente a 30 y nada, pues yo me amoldé lo mejor que pude y es que al final realmente entre hombres y mujeres no hay ninguna diferencia en el aspecto ni académico ni profesional. Entonces, No, pues y que no hay carreras de hombres o de mujeres, hay carreras de personas, de seres humanos. exactamente. Ya De lo que está, sea tu vocación. Si te eso es, gusta lo que se supone que es para hombres, ¿qué más da si es a ti lo que te gusta? eso es. Oye, y llega el momento de empezar la universidad. ¿Cómo es ese salto al vacío donde pasáis del cole, de estar controlados, mimados, a de repente búscate la vida? O sea, nadie te controla, tú te organizas. No sé, Enrique, ¿cómo fue ese salto para ti? Bueno, yo en mi caso necesité unos meses de adaptación. Es decir, claro, pasas de repente un colegio en el que yo llevaba pues desde primaria, que ya al final todo el mundo sabía quién era, los profesores te conocían, si hacía algo, saben perfectamente quién eras tú, incluso quién podía ser tu padre, a de repente en la universidad que eres uno más, eres un DNI, no eres Enrique Marín, eres el DNI y tienes que ser tú el que se busca la vida, el que estableces todo tu orden, te haces dueño de tu vida, entre comillas. Ya te Y toca madurar sí o sí. correcto. Y entonces, pues, por ejemplo, en mi caso es verdad que pasar de tanto control a tanta libertad, hubo unos pequeños meses en los que necesité ese periodo de adaptación, pero es divertido, duro, pero hace falta. Y viene bien para madurar. ¿Qué fue lo que más te costó en ese impasse? Bueno, al final tienes como tienes que ser muy responsable, porque si quieres tomarte la carrera en serio, tienes que ser responsable, porque también tienes toda la libertad del mundo para no serlo. Entonces, yo en mi caso, pues siempre he sido una persona muy extrovertida, muy de salir, de conocer gente, de moverme, y entonces pues tenía mucho tiempo libre. Entonces, pues hasta que yo decidí, oye, céntrate en la carrera, que estás aquí para tomarte en serio tu futuro, porque es una decisión importante, pues eso fue, el estar más centrado, el tener tanta libertad, de pasar de estar tan atado a tener tanta libertad, hasta que me centré, fueron unos meses de adaptarme. Irene, ¿tú cómo lo viviste? Pues muy parecido a Enrique, al final pasas de estar en un cole en el que llevas un montón de años, además en el caso de mi cole, pues bueno, que al final la gente es como bastante parecida, ¿no? Como que por proximidad también muchas veces se asignan los colegios, entonces del mismo barrio, la misma zona, y de repente pasas a entrar en una uni, además universidad pública, que hay gente de
todo tipo de su madre, de su padre, de todo tipo de zonas, y eso enriquece muchísimo. Al principio es chocante, porque bueno, hasta que te adaptas, pero a mí me parece una de las mejores experiencias que he tenido, conocer gente súper diferente y bueno, alejarme de esa zona de confort. Me encantó. Me costó poco, la verdad, unas semanas y ya era como pez en el agua. ¿Y a ti, Ana? Sí, o sea, yo creo que lo que han comentado Enrique e Irene nos pasa a todo el mundo. Y yo creo que lo importante es saber que tú realmente estás en ese grado, en ese FP, porque tú lo has elegido y porque es lo que tú quieres a futuro. Entonces, pues intentar responsabilizarte sobre ello. Y al final es que el grado, o sea, por ejemplo, en mi caso yo siempre decía que era una carrera de fondo. O sea, tienes que tener mucha disciplina y es responsabilizarte y saber que a final de semestre pues vas a tener un examen en el que nadie va a estar encima tuyo para que estés estudiando, pero tú sabes que lo tienes y que lo tienes que hacer lo mejor posible. Eso no quiere decir que aunque eso sea una carrera de fondo, no haya momentos para disfrutar muchísimo, para salir, para evadirse, que también yo creo que es importante tener ese enfoque en el grado porque si no se puede hacer muy duro a nivel personal. Oye, vamos a hablar de asignaturas, porque claro, en vuestros casos, por ejemplo, Enrique, ingeniería industrial, ¿verdad? Claro, esto suena, o sea, ¿qué asignaturas para ti fueron que dices, espérate un momento, qué necesidad y por qué? Esta que se te hizo hueso total y alguna que se te hiciera, oye, pues mira, esta me ha gustado. Yo en general, igual que me pasaba en el colegio, tenía más facilidad en todas aquellas asignaturas que fuesen muy prácticas o que fuesen con una carga teórica menor, que fuesen más analíticas, más de razonar, y más dificultad en todas aquellas que requerían una carga teórica que tenían una carga teórica muy grande. Eso siempre me ha pasado, siempre que tienes que, para poder empezar a hacer las cosas, echar muchas horas leyendo, entendiendo, absorbiendo conocimientos, esas siempre fueron más difíciles para mí que las que eran a lo mejor matemática pura, que era más razonamiento analítico. Oye, ¿notáis que hay mucho salto de dificultad de horas de estudio, de comprensión entre el cole y la universidad o no? ¿O es otra manera? Enrique. Yo diría que sí. Es decir, ya depende de cada uno. Al final, es muy importante, creo que un consejo bueno, no compararse. Cada uno es como es y Claro. necesita las horas que necesita y no es ni mejor ni peor porque cada uno tiene unas habilidades y no debes compararte. Pero, por ejemplo, yo en mi caso sí noté que la dificultad era mucho mayor y que yo necesitaba echar horas. Por eso es lo de antes de, oye, céntrate porque esto no es fácil, esto no es ponerte como a lo mejor en alguna cosa que se me da muy bien la matemática en el cole, ponte unos días, ponte unas semanas y sacas todo. No, aquí yo en mi caso sí noté. Sí, ¿echabas muchos codos o no? ¿Cuántas horas estudiabas al día? Dinos la verdad que ahora no están tus padres. A ver, la primera semana pocas, a partir del tercer mes o así ya empecé a tope, pero sobre todo porque, bueno, desde que cambió antigua licenciatura, ahora el plan Bolonia, las asignaturas son muy de día a día, tienes siempre cosas que hacer, cosas que prepararte para la semana siguiente, entonces o la llevas al día o te quedas atrás. Entonces al final te obligaba un poco al día a día. Irene. Yo no lo noté tanto, es más otra manera de organizarte, ¿no? Esa libertad de, oye, que si no quieres ir a clase no vas, pero que luego tienes que estar en el día a día y sacar las cosas, no vale con estudiar 2 días antes del examen, cosa que sí podías hacer en el colegio, por ejemplo. Bueno, pero esa es una clave que estáis dando que yo creo que es muy interesante para todos los chicos y chicas que nos están viendo y es llevar las cosas al día, que es poco más o menos lo mismo que en el cole. Sí, lo que pasa es que con el plan Bolonia hay cosas, al menos en mi carrera, que eran muy prácticas, más de ejercicios, de llevar cosas preparadas semana a semana, de seguimiento de proyectos. En el cole al final, bueno, pues tú das un temario y tienes luego unos deberes, pero realmente tú te puedes poner a estudiar el examen 3 días antes y si tienes buena memoria y le echas horas, lo sacas. En la universidad es diferente, porque es más día a día, es lo que dice Enrique. ¿Y tú, Ana? Yo en mi caso, o sea, sí que noté un salto desde lo que daba en el colegio y luego lo que vi en la universidad, pero sí que estoy de acuerdo en que al final en el cole
o sea, es un poco lo que he dicho antes, de que al final un grado es una carrera de fondo y tienes que saber eso, que al final yo, por ejemplo, no tenía la obligación de llevar las cosas al día a día porque no tenía como entregas periódicas y tal, igual sí que tenía un examen a mitad de semestre y luego otro final, entonces realmente era una cosa personal de cada uno de saber de que si tengo el examen en esta fecha, como no me ponga, yo que sé, un mes y medio, 2 meses antes, no lo voy a sacar. Entonces, por eso digo que en el cole eran como muy sprints, porque tú tenías un tema, igual te lo podías estudiar eso pues en 2 días y lo sacabas, y en el grado era una carrera de fondo donde tenías 30 temas y obviamente en 2 días no te lo sacabas. Ujú. Oye, una de las claves, tener todo al día, que eso es importante. Otra de las claves, organizarte tú, porque nadie te va a estar diciendo, oye, ¿cómo llevas esto? ¿Cómo llevas lo otro? ¿Echabais de menos en la universidad que, porque es una cosa que yo luego veo, cuando salen te gradúas y terminas la universidad, que no se hacen muchas prácticas, es todo muy teórico. ¿Os gustaría, en vuestro caso, por ejemplo, Irene, que hubiese sido algo más teórico, perdón, más práctico? En mi caso, totalmente, totalmente. De Porque hecho, yo hablaba yo que doy con... clases de comunicación y veo a los alumnos, sí, como tú, con 2 grados, tal, y digo, ¿pero qué os han enseñado? Si es que no habéis tocado Platón Totalmente. ni nada. Encima yo me frustraba muchísimo con eso, porque luego hablaba con amigos o amigas que estaban haciendo periodismo en privadas y todo era mega práctico, todo el día con la cámara para allá, para acá, y yo estaba todo el día que si teoría de la comunicación, que sí, o sea, era muy, muy, muy teórico, hacíamos cosas prácticas, pero yo creo que en ese Sí, pero el sentido la universidad porcentaje es privada abrumador. hay diferencia, sí, al menos en mi carrera. ¿eh? Sí. Ujú. Para mí mi práctica fue el Erasmus, ese año de Erasmus que me fui a Londres, y es que aprendí más en ese año allí que en los otros 4 que estuve aquí. Es una Decir. pena, ¿no, Enrique? Que sea todo tan teórico, que está claro que tienes luego que saber para aplicar el conocimiento, pero es todo tan teórico que cuando, imagino, llegas a una compañía y te pones ahí a trabajar y dices, estoy un poco verde en la práctica, en el día a día. Te das cuenta que has estudiado mucho, pero que a lo mejor Has aplicado poco. claro, saber desempeñar en el mundo laboral, eres un novato, eres un paquete. Bueno, yo creo que como funciona el sistema actual, la base teórica es una carga muy, muy fuerte, se da por hecho que si la absorbes bien, con el tiempo serás capaz de desempeñar muchas funciones porque ya has absorbido mucho. Es verdad que yo he hecho en falta, igual que Irene, bastante más contenido práctico, es decir, en todo tipo de asignaturas. Aunque sea una asignatura muy teórica, seguro que puedes ver cómo funciona a nivel práctico. Y sí. Oye, abierto, mira, tenemos otra preguntita. A ver, un segundito. Vale. Dice, vale, no, esta ya la he formulado. Vale, ya sabéis que le podéis preguntar a todos los profesores, oye, que quiero preguntar. Y aquí os escriben y os leemos. ¿Vale? Abierto, Irene, un melón que yo creo que es muy interesante, que es el tema del Erasmus. Sí. Irene, ¿tú estuviste dónde? Yo estuve en Londres. ¿Y por qué Londres? Pues la verdad que fue mi opción 1, porque quería perfeccionar el inglés, me encantaba Londres, ya había estado muchas veces y bueno, estaba entre Londres, Holanda y al final pues me conseguí plaza en Londres. ¿Y Así cómo fue? que ¿Estuviste cuánto tiempo? un año entero, Joder, un año, te da tiempo sí. ahí, vamos, para Además me aprender quería ir un inglés. año porque conozco gente que se ha ido 6 meses y está fenomenal, o sea, mejor 6 meses que nada, en mi opinión. Pero es que como que cuando que ya empiezas a cogerle el gustillo ya te tienes que ir. No sé, a mí me encantó estar un año entero. Ujú. Y ya te digo que aparte de lo académico, que fue un año súper práctico, todo el día con la cámara por la calle, potatín para allá, entrevistando a fulanito, fulanita, todo súper práctico. O sea, prácticamente no teníamos exámenes, era todo de ejercicios. O sea, los exámenes eran lo que ibas haciendo el día a día. Más que por un tema académico y perfeccionar el inglés, es también todo lo que te llevas a nivel personal. O sea, por ejemplo, gestionarte tus finanzas. O sea, cuando vives con tus padres no piensas en eso. Es todo, bueno, pues no te pones a pensar lo que cuestan las cosas, tal, al menos en mi caso. Y yo cuando me fui a Londres, que es carísimo, era como, vale. Bueno, ahora yo creo que está más barato que España, ¿eh? Porque madre mía.
Ya, bueno, ahora las cosas han cambiado un poco, pero o sea, a nivel personal, el irte solo, un montón de problemas que tienes que gestionar tú solo, el tema financiero de, oye, es que yo aquí tengo que comer, que salir, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es el supermercado más económico? Te pones a investigar, a hacerte un plan semanal. Vamos, yo, otra vida, súper recomendable. Para mí debería ser una asignatura obligatoria el Erasmus. Vamos, ya veo que estás entusiasmada. Irene, Ana, ¿tú te fuiste de Erasmus? No, a mí me pilló el COVID y Ay. cuando me iba a ir, pues estábamos ahí justo que acabábamos de salir del confinamiento y tal, y se cancelaron muchos Erasmus, entonces no pude ir, pero sí que tenía planeado irme y es una espinita que tengo porque efectivamente estoy súper de acuerdo con Irene, que yo creo que el salir de casa a nivel personal te hace crecer muchísimo. Entonces, yo todo lo que sea ese tipo de experiencias las recomiendo a todo el mundo. Enrique. Pues yo soy de esos que no se atrevieron, que no... Tú con tu Málaga, ¿para qué salir? Ya está. No tuvo valor de salir de la zona de confort y ahora, viéndolo años después, me arrepiento. O sea que yo animo a todo el mundo a que lo haga. Es verdad que me dediqué a visitar a cada uno de mis amigos que sí se fueron por ahí. Me recorrí un poco Europa visitando a los que tuvieron valor. Pero yo no me atreví, yo no lo hice. Y ahora, años después, es de esas espinitas, como ha dicho Ana, que te quedan de no haber vivido esa experiencia. Así que yo recomiendo a todo el mundo que si puede, que lo haga. Yo soy como Enrique, ¿eh? No tuve la oportunidad de hacerlo y es una de las cosas que tengo ahí clavadas como espinita de en la próxima vida lo hago. Bueno, más preguntas. Sí. Dice, ¿estáis contentos con las decisiones de estudios que habéis hecho o con perspectiva habréis hecho algo diferente o sumaríais alguna cosa más? Imagínate que básicamente lo que pregunta es, ¿estáis contentos con lo que habéis hecho? Ahora que tenéis un poquito de perspectiva, ¿haríais hecho lo mismo o habréis complementado además con otra cosa? A modo de consejo para tener en cuenta. Venga, Enrique, ya que estás tú. Bueno, yo por suerte no me arrepiento de la elección que hice. Estoy contento. O sea que visto hacia atrás, eso no lo hubiese cambiado. Sí, a lo mejor hubiese... No lo sé, tengo la duda de si debería haber estudiado un máster de alguna especialidad en concreto. Pero como a día de hoy sigo sin tener muy claro cuál era, sigo con la espinita ahí de no sé. No sé si debería haber estudiado una especialidad muy, muy concreta, relacionada a lo mejor con el tema de data en el que estoy a día de hoy, o no. No lo sé. Bueno, siempre tienes tiempo. Más preguntas. Irene, entonces cuando llegaste al trabajo, ¿aplicaste mucho todo lo que aprendiste en la carrera o igualmente te sentías perdida? Pregunta trampa. A ver, como he dicho, mi carrera fue muy teórica y además mi primer trabajo, bueno, fueron unas prácticas en A3 Media, con lo cual sí que apliqué muchas cosas que había hecho en periodismo. Pero luego, bueno, hice otra beca, porque no todo es empezar ya de contrato indefinido, ojalá, sino que se hacen muchas becas y muchas prácticas, al menos en mi caso. Y ya luego pues estuve en un banco haciendo comunicación digital y ahí sí que dije, vale, esto es aprenderlo. Además el digital pues cada mes avanza, ¿no? O sea, cada día. O sea que al final todo lo que sé a día de hoy de digital, que llevo 7 años trabajando en ello, ha sido currando. Eso no me lo ha dado ningún libro, ningún ejercicio, ni ningún Erasmus. Eso es currando. No, es que no tiene otro secreto, ¿eh? Trabajar cuando estás estudiando, currártelo y cuando estás trabajando, seguir currándotelo a tope. Hay una frase que a mí me encanta que dice, cuanto más trabajo y más me esfuerzo, más suerte tengo. Y es así. Oye, termina la carrera, termináis de estudiar, que por cierto, otra pregunta, imagino que seguiréis o tendréis esa inquietud de seguiros formando, porque aquí siempre hay que estar aprendiendo cosas. Enrique, ¿tienes algo mirado? Lo que acabo de decir. Lo que acabo de decir. Siempre tengo la duda de, bueno, el famoso MBA, ¿no? Que todo el mundo dice, un MBA enfocado para ingenieros, cuando lleva uno pues alrededor de entre 5 y 10 años de experiencia laboral. Eso es una cosita que tengo ahí de ceja. Hacerte especialista en un sector laboral concreto, en el tema de data. Yo tengo la inquietud. Tengo la inquietud y probablemente algo haga de aquí a unos años, seguro. Ana, ¿tú? Yo es que en mi caso, cuando acabé el grado, sí que hice un máster sobre temas de Big Data que están ahora aquí en boca de
en boca de todos, pero en cuanto a lo que dices de seguir estudiando, efectivamente, y más, por ejemplo, eso, en el mundo que yo estoy de Big Data, de temas de inteligencia artificial, es que están constantemente saliendo cosas nuevas y está constantemente evolucionando, entonces es indispensable seguir estudiando sobre ello, y además por eso precisamente es muy importante que sea algo que te guste, porque es que si no yo creo que lo acabas aborreciendo. O sea, yo porque me crea mucha curiosidad y me sale solo investigar sobre ello. Aquí hay que estar aprendiendo siempre. Del IES Naval 1, hola, ¿qué tal? Dice, saludos de los Naval Morales. Nuestra pregunta es sobre el acceso al mercado laboral. ¿Cómo encontraron ellos trabajo en Naturgy? ¿Qué aconsejan para acceder a un puesto de trabajo? Irene, tú que estudiaste periodismo y comunicación, ¿cómo acabas en Naturgy? Bueno, es que, pues eso, yo empecé en unas prácticas en banca, luego estuve en una agencia de marketing digital para farmacéuticas, luego estuve en una startup tecnológica también haciendo marketing digital y luego en consultoría. Y ya llegó un momento en el que dije, quiero una estabilidad, quiero estar en una empresa grande, en un sector potente, chulo, que pueda aprender, que se puedan hacer cosas. ¿Y cómo encontré el trabajo? Pues tomándomelo como un segundo trabajo. O sea, yo ya tenía mi trabajo y es dedicarle una cantidad de horas a buscar, a aplicar, a adaptar tu currículum y tu perfil a lo que estás aplicando, a hacer luego los procesos estos cada vez tan más complicados, pero más chulos a la vez, que tienen las empresas pues para poder acceder a los procesos. Naturgy, yo me acuerdo que había prueba de inglés, prueba psicológica, además montado como si fueran unos alienígenas en la web. Bueno, yo flipé cuando hice las pruebas de acceso. Y al final es pues eso, mucha paciencia, motivarse, no desmotivarse cuando te dicen que tu perfil no ha sido seleccionado y buscar, buscar, buscar y ser constante. Y así fue como conseguí el empleo. Enrique, ¿tú cómo terminaste en Naturgy? Bueno, yo llevaba año y medio trabajando en Indra, una empresa española en proyectos de defensa, hacía desarrollo de software, y un conocido mío que ya trabajaba dentro del grupo Naturgy me comentó que había una vacante de una persona que se fue. Me informé un poco acerca del perfil de lo que buscaban, qué sería mi día a día, mis funciones, mi desempeño, y me llamó mucho la atención y busqué el cambio. Busqué el cambio y, bueno, pues tuve suerte, contactó los recursos humanos conmigo y se dio todo muy rápido, muy rodado y, bueno, desde agosto aquí estoy. Pero el tema de la búsqueda de trabajo, como ha dicho Irene, con paciencia, no desmotivarse, porque muchas veces, aunque acabes y creas que no siempre a la primera te cogen, y eso no significa que seas malo o que no valga, sino que hay que seguir intentándolo y llegará. A mí, por ejemplo, me costó el primer trabajo importante. Entre las prácticas y mi primer contrato, yo ahí tuve unos meses de espera. Yo, perdón, Óscar, si me permites hacer un inciso, Sí. una cosa que me gustaría decir, que creo que además es importante para los chavales, es que ya no se trata solo de que tú le cuadres a la empresa, es que la empresa te cuadre a ti. O sea, a mí me ha pasado de al final un proceso de selección también te está diciendo mucho de la empresa. Y una empresa en la que tú estás dedicando tiempo, interés y esfuerzo y de repente, pues yo qué sé, pasan 5 semanas y no tienes feedback, también dice mucho de una empresa. Entonces, en ese sentido de decir que, bueno, con Naturgy todo fue bastante rápido, bastante rodado, yo comparto esa opinión contigo, Enrique, y que no solo pensemos en tengo que entrar. ¿A ti te cuadra la empresa a la que estás aplicando? ¿Te está gustando cómo están gestionando ese proceso? ¿Te sientes valorado, aunque luego no encajes desde el principio? Yo creo que también tenemos que ser selectivos como profesionales en ese sentido. No, y sobre todo que es importante, yo creo que estéis a gusto al final, pensar que son muchas horas trabajando, muchos días, muchos años, y que bueno, tienes que sentirte pues valorado, querido, y al revés, que tú digas, oye, pues estos valores de esta compañía, yo me siento bien y tal. Es verdad que al principio, cuando alguien tiene poca experiencia, pues tampoco puede elegir, y es así. Todos hemos hecho trabajos que no vamos a engañar a nadie, que empiezas, pues eso, de becario, de prácticas, un poco a lo que te dicen. Pero bueno, poco a poco, pues que puedas estar a gusto, ¿no? Como es vuestro caso, que os veo felices. ¿Cómo es ese día en el que os llaman y os dicen, oye, que os hemos seleccionado para trabajar con nosotros? Venga, Irene, tú que estás ahí. Bueno, yo estaba contentísima, yo muy contenta porque llevaba pues
meses aplica. Además, ya cuando te pones lo que dices tú, cuando ya te pones exigente, en plan, es que no me vale cualquier cosa. O sea, es que yo ya tengo un trabajo y si me cambio realmente es porque me motiva y me convence al 100%. Entonces, muy bien, muy contenta, muy motivada. Los primeros días siempre son como que estás muy nervioso, pero luego la verdad que en mi experiencia siempre sale todo bastante rodado. No sé. Enrique, estás así tranquilamente, no sé si te pilló en casa o qué hacías y de repente te llaman, oye, que estás dentro. Me pilló de vacaciones en Tenerife. Y Hombre, de saliste de repente- Málaga, mira, por lo menos. No, salí de Málaga hace mucho. Hubo un momento en el que ya mi cabeza hizo clic, hay un momento en el que madura y pierdes ese miedo y ya te lanzas por todas. Pero bueno, eso era cuando era más cerca de los 18, que era más arraigado. Pero me pilló de vacaciones en Tenerife y fue una llamada que de repente me dijeron, oye, Ahí va. Sí, perdona, dime. nada, eso, una alegría muy grande, la verdad. Emoción, nervios también, como ha dicho Irene. Ana. Sí, o sea, yo como han dicho Irene y Enrique, obviamente es muy, muy emocionante el momento que tú sabes que has estado trabajando mucho para eso, pues para entrar en un trabajo, unas prácticas o lo que sea, que es algo que a ti realmente te gusta y saber que has encajado con ellos y que ellos también están interesados en ti, es muy, muy gratificante. Oye, yo creo que al final es como una satisfacción, ¿no? Esto de ver luz al final del túnel. Te cuesta elegir. Eliges, lo combinas con la nota que te da, eliges la universidad, te lo curras, te vas incluso fuera, como el caso de Irene, a estudiar, llegas con tu inglés y después de varios procesos de selección acabas trabajando en una compañía en la que estáis a gusto y tal. Bueno, eso tiene que ser como el premio, ¿no? Que yo creo que es un poco el ejemplo que deben de ver o tener todos los amigos y amigas que nos estáis viendo de, bueno, pues oye, las cosas al final con esfuerzo se consiguen, ¿no? Que miréis para atrás y decís, ah, lo he conseguido, Irene. Totalmente, totalmente. Yo, la verdad que cuando pienso en todas las horas que invertí o sea, y las entrevistas que hice, o sea, es que una barbaridad. Y digo, joder, no me puedo alegrar más porque al final he conseguido lo que quería. Y hay momentos de debilidad, que dices, vale, ya está, me quedo donde estoy. Zona de confort, da igual, un añito más, ya iré viendo, ya. No, de verdad, si quieres un cambio tienes que ir a por ello y no te lo va a dar nadie. O sea, lo tienes que buscar tú. Oye, exactamente qué haces en Naturi. Lo del CRO, es verdad. Sí, porque Vale, me he quedado que parecía como básicamente, un robot. vale, en cristiano básicamente es intentar que los activos digitales, o sea, la página web y la aplicación móvil, estén lo más optimizadas posibles para que cuando alguien entra acabe contratando luz, gas o servicios, en nuestro caso. ¿Tú, Enrique? Yo, data analysis es un concepto muy grande. Yo básicamente manejo gran cantidad de información para obtener conclusiones. Números, conclusiones, intentar optimizar algún proceso. El Big Manejo Data que tanto oímos hablar y que está tan de moda y es tan necesario. Sí, porque hoy en día, pues como ha dicho Karen, ¿cuántos millones de clientes tenemos? Cada cliente cuántas facturas genera, cada factura cuántos conceptos tiene. Al final es una cantidad de información masiva en la que pues tienes que saber manejarla, manipularla para pues, obtener las conclusiones que requieras. Ana, ¿tú qué haces? Yo, bueno, o sea, el nombre de mi puesto es diferente, pero realmente hago lo mismo que Enrique, es la explotación y el análisis de datos para sacar valor para la empresa, para que a partir de ahí pueda tomar las decisiones que mejor se adaptan a los objetivos que tenemos y a lo que queremos conseguir. Oye, por último, vamos a dar un consejo, ¿no? Después de vuestra experiencia, de vuestra historia de éxito, ¿qué le podemos contar o decir a todos los amigos y amigas que nos están viendo desde colegios e institutos? Irene. Pues yo lo que he dicho casi al principio de esta charla, que ante la duda tiren hacia lo que les genere curiosidad, les motive y les guste. Ya tendrás tiempo luego de ver pues, por dónde vas tirando, aprendiendo, constante actualización. O sea, esto no es a una carrera y ya está y me quedo ahí, ¿no? Y estoy encorsetado, no. Pero yo no me arrepiento de haber estudiado lo que estudié, aunque luego la vida me haya llevado por otros lados. Y siempre te va a aportar, siempre te vas a quedar con cosas. Entonces, pasión y no tener miedo a cambiar, o sea, de
empresa hasta que encuentres tu sitio. Esto no es como antiguamente, ¿no? Que nuestros padres entraban en una empresa a lo mejor y se tiraban ahí 30 años. Bueno, pues creo que han cambiado mucho las cosas, ¿no? Entonces, pasión y curiosidad. Enrique. Bueno, comparto por supuesto la curiosidad, es decir, hay que ser inquieto, hay que buscar lo que a uno le apasiona. Para mí, igual que fue un consejo muy importante, yo os lo voy a dar, es que no os comparéis, que cada uno tenéis vuestro propio camino, que el vuestro no es mejor ni peor que el de al lado y sobre todo también que no os conforméis, que no paréis de esforzaros, porque es verdad que igual que hay muchas oportunidades, el sector es muy competitivo, todos los sectores, y el que se duerme le pasan por encima, así que siempre hay que estar ahí a tope y esforzados. ¿Ana? Nada, yo lo mismo que mis compañeros, o sea, que trabajéis un poco, que trabajéis en lo que os gusta hoy, que si en un futuro sigue siendo lo que os gusta, genial, que si en un futuro os gusta otra cosa, no tengáis miedo a reinventaros, eso que os lleváis de la etapa anterior, que no pasa nada si os equivocáis y si tenéis que cambiar, adaptaros de nuevo, que al final en todos los cambios también hay mucha evolución y mucho crecimiento. Y que en una carrera tan larga, y no digo solamente la de estudiar, sino pues todo, desde que estáis en el cole hasta que luego decidís hacer una FP, una carrera o lo que sea, pues al final hay luces, sombras, momentos mejores, momentos peores, momentos donde dices, ay, si me habré equivocado, ay, si me gustará, y que al final, pues mira, para un lado o para otro, como dice Irene, la vida poco a poco te va llevando y acabas, pues fijaos qué 3 ejemplos estupendos de gente joven con ganas, que se lo han currado, que nadie les ha regalado nada y que tenéis la verdad que una historia, vamos, estupenda, para que tengáis ahí, yo lo conseguí. Oye, Oscar, dime. Disculpa, solo más que un consejo, yo me sumo al final solo para dar una invitación a todos los que nos están escuchando para que os acerquéis al mundo de la energía, que pareciera ser tan complejo, no tan técnico, tan de fierro, tan de estructura y tiene mucho más de tecnología, tiene mucho más de personas. Bueno, tenemos una variedad de perfiles, bueno, así como está Irene, ¿no? Una periodista, que es una periodista en una empresa de energía. Y que ahí tenemos expertos en medio ambiente, hay gente que también trabaja en marketing, diseño, es decir, es un espacio donde estamos abiertos a recibir talento joven. De hecho, los chicos han entrado en un programa específico de contratación que se llama Flex and Lead, donde les tenemos diseñado un journey de ingreso muy rápido. Sabemos que es una generación que trabaja con experiencias más inmediatas, o sea, no es que llegaste a sacar fotocopias y a dar el café, sino que llegaste desde el día 1 a integrarte a proyectos que están impactando en la vida de las personas. Puede sonar lejano trabajar en una energética, trabajar, bueno, en energía, en temas de gas, como lo hace Enrique, en energía eléctrica, como lo hace Ana, en la comercialización, como lo hace Irene, pero está más cerca de nosotros de lo que creemos y estáis todos invitados a buscar oportunidades laborales con nosotros. Pues Karen, gracias a ti también, Enrique, Ana, Irene. La verdad que ha sido un lujo escucharos. Muchas gracias. Gracias también a CEIM, Empresarios de Madrid, como patrocinador institucional, a FUE, la Fundación Universidad de Empresa, y por supuesto a vosotros, coles, institutos, por seguirnos, que al final sois los protagonistas. Pues gracias a todos y que tengáis buen fin de semana. Un saludo.